Buenos días con todos, somos el grupo número 3, conformados por Alcibar Carmen, Castro Génesis, Ceballos César, Ceballos Kimberly, Espinosa Sofía, Alcayandri y Hermosa Cristian. Hoy le vamos a hablar sobre lo que es ciencia, tecnología y ética, y otro tema que es ética y medio ambiente. Ciencia, tecnología y ética. La ciencia y la ética. La relación existente entre estas dos, ciencia y ética, es una combinación casi perfecta, debido a que los actos humanos que se realizan por una libertad absoluta, la cual concierne en la ciencia, que es el saber, y la ética, que es el hacer. La ética como disciplina de la moral debería ser tomada en cuenta para controlar de una manera ética avances científicos y tecnológicos, dado que es necesario que estos avances o beneficios contribuyan al crecimiento y desarrollo de las comunidades. Características de la ciencia. Bueno, entre las características de la ciencia tenemos lo que es la sistematización, que esta se realiza a partir de un método en el que los datos se integran con la mayor exactitud posible. La objetividad, que se basa en criterios comprobables, lógicos, y su fundamento es el método científico. La fundamentación, que es un conjunto de conocimientos basado en el método y la técnica, es decir, se basa en un conjunto de principios y leyes comprobables. Por otro lado, tenemos el empirismo, que este debe ser comprobable utilizando las pruebas necesarias para contar la validez y la fidelidad de sus datos. Y por último, tenemos lo que es la racionalidad, que esta aplica la razón en la búsqueda de las explicaciones científicas de una manera lógica. La ética en la ciencia. La ciencia debe basarse en una serie de valores que emanan de su misma finalidad, que es la búsqueda de la verdad. Los principios básicos que deben regir el acceso, uso, investigación y divulgación de la ciencia son la honestidad. Estos se basan en los resultados, que deben de ser verídicos sin distorsionar los datos para beneficio de intereses personales o terceros. El bienestar de la humanidad. La ciencia debe subordinarse al logro del bienestar social. Muchas veces ha sido utilizada con fines políticos o de dominación, convirtiéndose en un medio de destrucción. El amor a la verdad. El amor a la verdad es un valor indispensable dentro del manejo de la información científica. La tecnología y tecnociencia. La técnica es una herramienta que se utiliza en todos los ámbitos del conocimiento y la actividad humana. La tecnociencia se refiere a la aplicación del método científico para la creación de tecnología que apoye a la ciencia. La ciencia produce conocimiento y su aplicación origina nuevas tecnologías. A la aplicación de la ciencia en las tecnologías se le denomina tecnociencia. La práctica del juicio ético y de los valores en la ciencia y la tecnología implica grandes beneficios para mejorar la vida de todos los seres humanos. El juicio ético sobre la tecnología y la tecnociencia. Los valores predominantes en la sociedad occidental son, por una parte, el conocimiento orientado hacia la transformación práctica del mundo, lo que se manifiesta en varios avances científicos y tecnológicos. De esta manera, los valores espirituales o vitales se han subordinado a valores secundarios o utilitarios. Esta crisis de valores se ha originado serios desequilibrios a nivel mundial e individual, como por ejemplo la depredación del medio ambiente, la drogadicción, la delincuencia, entre otros. Lo primordial es que la humanidad reencuentre y viva con los valores trascendentales, aquellos que desarrollan el espíritu, para que desaparezcan los valores que van contra la esencia del hombre. Ciencia, tecnología y calidad de vida. Capítulo número 8. La ciencia y la ética. La ciencia se define como el conjunto sistemático de conocimientos a través de los cuales se establecen principios y leyes universales para explicar, describir y proceder los fenómenos. Las características de la ciencia son 5. En esta se encuentra la sistematización, objetividad, fundamentación, empirismo, racionalidad. La sistematización
Esta se realiza a partir de un método en el que los datos se integran con la mayor exactitud posible. La objetividad se basa en criterios comprobables y su fundamento es el método científico. La fundamentación es un conjunto de conocimientos basados en el método y la técnica. El empirismo debe ser comprobable utilizando las pruebas necesarias para constatar la validez. Racionalidad. Esta aplica la razón en la búsqueda de las explicaciones científicas de manera lógica. La ética en la ciencia. Los principios básicos que deben regir el acceso, uso, investigación y divulgación de la ciencia. La honestidad, bienestar de la humanidad y amor a la verdad. La tecnología y tecnociencia. La tecnociencia se refiere a la aplicación del método científico para la creación de tecnología que apoye la ciencia. El juicio ético sobre la tecnología y la tecnociencia. No es posible olvidar que todo conocimiento debe ser un medio para desarrollar la esencia del hombre, que es su espíritu. La bioética. Esta es la técnica aplicada al campo de la vida. Los principios de la bioética se pueden encontrar tres, que son la beneficencia, la autonomía y la justicia distributiva. En la beneficencia consiste en la obligación de incrementar los beneficios y reducir al mínimo los daños. La autonomía se sustenta en el respeto hacia la autonomía y a la capacidad que tiene el ser humano para su autodeterminación en la toma de decisiones. La justicia distributiva. Su fundamento es la obligación de otorgar a cada una de las personas lo que verdaderamente le corresponde. La tecnología médica y sus implicaciones en la ética. A partir de la introducción de la tecnología en la medicina han surgido numerosos problemas jurídicos, éticos, morales y sociales. Hace algunos años la temática de cuando terminaba la vida era menos compleja. El corazón dejaba de funcionar y la persona estaba muerta. Actualmente existen máquinas que cumplen funciones del corazón o pulmones, por lo que los conceptos de vida y muerte han variado. Algunos dilemas bioéticos más controvertidos son embarazo interrumpido, eutanasia y estado vegetativo. Bien, el embarazo interrumpido es uno de los temas más polémicos hoy en día. En cuanto a la ética médica es que si un óvulo fertilizado merece el mismo calificativo de ser humano, ya que durante la Edad Media Santo Tomás de Aquino postulaba que a partir de la concepción del embrión poseía un alma. Bien, y también parte del dilema ético es que si se puede permitir un aborto en caso de una violación o de alguna malformación o enfermedad congénita. La eutanasia. Bien, la eutanasia es el derecho del paciente a decidir la forma y el momento de su muerte. Su finalidad es librar a una persona del sufrimiento, de una agonía que padece como resultado de enfermedad grave o incurable. Entonces debe permitírsele a un médico que asiste a un enfermo terminal para suicidarse. Bien, la decisión de cuándo terminar con la vida pertenece al médico, al paciente o a Dios. Esa es una de las preguntas que hacemos. Otra sería que si es válida la eutanasia. Bien, otro de los dilemas es el estado vegetativo, que es cuando una persona no tiene conciencia. Ingeniería genética. Puede definirse como la manipulación deliberada de la información genética con la finalidad de la mejora de una especie. A continuación se mencionan algunas de las principales aplicaciones de la ingeniería genética, que obviamente deben tomarse en cuenta el juicio moral y los valores. Entre ellos tenemos la eugenesia, manipulación genética, organismos transgénicos, clonación, trasplante de órganos, reproducción asistida. ¿Qué es la eugenesia? Tiene como propósito
la creación de personas más sanas e inteligentes, la optimización de los recursos y el alivio del sufrimiento humano. Bien, las medidas eugenésicas para abatir enfermedades se utilizan en diversos países. En un plan eugenésico se eliminan rasgos considerados indeseables. La información derivada del proyecto Genoma Humano ha creado diversas controversias éticas, en la medida que sea posible leer el código genético. En la etapa prenatal se establecen diferencias entre los genes buenos y los genes malos. Manipulación genética. Consiste en modificar la información y el caudal genético de las especies. Bien, la manipulación genética es un procedimiento cuyas técnicas podrán ser utilizadas en beneficio de la humanidad para la curación de enfermedades y creación de mejores especies. Los organismos transgénicos. Bien, un organismo transgénico o organismo modificado genéticamente es aquel organismo vivo que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes. Un organismo modificado genéticamente ha sufrido la alteración de su material hereditario o genoma para la introducción artificial o manipulación genética de un gen exógeno. Esto es proveniente de otro organismo completamente diferente. La diferencia fundamental con las técnicas tradicionales de mejora genética es que permiten franquear las barreras entre especies para crear seres vivos que no existirán en la naturaleza. Con los organismos transgénicos se demuestra que aparentemente no existen barreras para mezclar los genes o ADN de dos especies diferentes. Clonación. Es el proceso de crear una genética idéntica de otro organismo. La clonación en el sentido biológico resulta en una molécula, una célula e incluso un organismo multicelular idéntico al original. En los últimos años han existido importantes avances en este campo. Bien, los trasplantes de órganos. Es un tratamiento médico que permite que órganos, tejidos, células de una persona puedan reemplazar órganos, tejidos y células de otra persona. Su finalidad es preservar y mejorar la calidad de vida, ya sea que el donante sea un cadáver o una persona viva, el órgano es evaluado para evitar la posibilidad de transmisión de enfermedad al receptor. Reproducción asistida. Consiste en una serie de métodos que ayudan a las parejas a concebir un hijo. La elección del método se realiza después de haber practicado una serie de exámenes tanto al hombre como a la mujer y analizar las opciones, posibles resultados o implicaciones. Entre los métodos más utilizados actualmente son inducción de óvulo en la mujer, la inseminación artificial, la fertilización in vitro y la microinyección espermática. Ética y neurociencias. Las neurociencias son el conjunto de ciencias aplicadas al estudio del funcionamiento del cerebro. Tiene una relación ya que precisamente es el cerebro donde procesan los juicios de la conciencia ética. Los filósofos hablan de la mente como algo separado. El científico Roger Penrose establece que a partir de una mezcla de miles de millones de patrones posibles en el cerebro, ya sea que la conciencia exista de manera independiente o que sea un fenómeno de la actividad cerebral. La ética es primordial con el comportamiento del humano. En otra situación es la ignorancia o la influencia de patrones culturales y axiológicos en la conducta de los individuos. Capítulo 9. Ética y medio ambiente. La dimensión ética de la relación hombre-naturaleza. La concepción de todos los seres en la naturaleza somos una familia debe ser la base de nuestra conducta. La ética ambiental implica que estamos obligados moralmente con nuestro planeta y que debemos amar y respetar a los animales y a la naturaleza. Los valores que se deben regir en nuestra relación con el ambiente son el amor y el respeto. Dimensión ética de la relación hombre y naturaleza. Se domina en tres, que es individual, social y global.
En la individual tenemos la responsabilidad de velar por la naturaleza y en primer término por las especies animales y vegetales que son seres vivos, y estos sufren por falta de conciencia. En lo social, existen distintos tipos de comunicación y de depredación terrestre a la explotación y desechos tóxicos a la tierra. En la atmósfera, por los gases tóxicos, es nuestro deber reducir el impacto y promoverlo. Global. La contaminación ha originado crisis ecológica a escala mundial. Bueno, les voy a hablar sobre los conceptos y categorías para el análisis de la relación entre el hombre y la naturaleza. La ecología es la ciencia que se encarga de estudiar las interacciones entre los organismos y el ambiente. La ecología es multidisciplinaria, ya que recurre a otras áreas del ser humano, como la biología, la matemática, la mecánica, la ética, la ingeniería, entre otras áreas. Les voy a hablar sobre los niveles de organización de los seres humanos, entre los seres humanos y el medio ambiente. Bueno, este se divide en 8 niveles, que el primero vendría siendo ser. Este hace referencia a la existencia de algo, puede ser vivo o puede ser inerte. Luego viene lo que se refiere al individuo, que hace referencia a los seres vivos sin importar la especie. Es un conjunto de individuos que poseen genes idénticos, por lo tanto tienen las mismas características fenotípicas. Población. Abarca un conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie y además ocupan el mismo hábitat. Comunidad. Conjunto de población que ocupan el mismo hábitat y se interaccionan entre sí. Ahora vamos a hablar sobre el ecosistema. Es la interacción entre una comunidad y el ambiente que lo rodea. Comprende la combinación e interacción entre los factores abióticos, que vendrían siendo los seres que son inertes, y los bióticos, que vendrían siendo los seres vivos en la naturaleza. Los problemas ambientales. En la actualidad, la relación que tiene el hombre con la naturaleza ha originado una depredación excesiva del ambiente. Hemos estudiado y ejercido una explotación y depredación de los recursos del planeta que hay como consecuencia de la destrucción, que se vendría viniendo de la mano con el desarrollo sostenible y sustentable, ya que aquí se lograría, para lograr el desarrollo sustentable y disfrutar de sus beneficios, es necesario cambiar las conductas que maltratan al ambiente y desperdiciar los recursos naturales. Y debemos buscar y pensar en nuevas formas de desarrollo productivo que permitan al país crecer, pero no a costa de la depredación ambiental. O sea, se refiere a que debemos buscar otros métodos que no impliquen el daño a la naturaleza. Y por último les voy a hablar sobre los valores de la naturaleza entre voy a hablar sobre los valores de relación entre hombre y naturaleza. La ética ambiental se refiere al comportamiento y práctica de valores en la relación de la naturaleza. Hay 2 valores importantes: el amor a la naturaleza y el respeto. En amor a la naturaleza se refiere a que debemos amar a las especies vegetales y animales, considerando que no son infinitas e inagotables. Esto hace que se relacione con las distintas visiones que el hombre tiene acerca de la naturaleza. Y con respecto al respeto, implica desarrollar una actitud proactiva para preservar el entorno ambiental y el equilibrio ecológico, y además de respetar el ecosistema.
Impacto de los problemas ambientales en el mundo. Debido a esta problemática se han conformado a escala mundial diversas organizaciones que pretenden conservar el medio ambiente. El problema ambiental ha surgido debido a una falta de conciencia ética y también se ha originado por los conflictos, incluso la mala imagen que le da a las corporaciones en torno al compromiso ambiental. La depredación ambiental es uno de los problemas más graves de la humanidad. Es durante los años 70 en los cuales se toma más conciencia de los efectos de la contaminación en la naturaleza. Algunas de estas consecuencias más importantes son el cambio de ecosistema, el efecto invernadero, la contaminación, la deforestación, la pérdida de especies, los cambios climáticos y la degradación del suelo. Biodiversidad y extinción de las especies. La biodiversidad consiste en diversas, como redundantes, de las especies vegetales, animales y microorganismos, de todos los ecosistemas y la variedad genética dentro de una misma especie. Las principales amenazas a la preservación de la biodiversidad que en el mundo son los resultados de la falta de conciencia y racionalidad en las acciones de los seres humanos. Las principales causas de las extinciones de las especies son la actividad humana, la caza, la sobreexplotación, pesca, la extracción de recursos y mercados mascotas, la contaminación y enfermedades, cambios climáticos, introducción de especies invasoras, pérdida y degradación del hábitat natural por actividad maderera o construcciones. Esto tiene un cambio climático, que proviene del calentamiento global, que es originado por la contaminación atmosférica, en la cual la emisión de gases de efectos invernaderos, específicamente los atomizadores, han debilitado la capa de ozono de la atmósfera y por lo consiguiente el deshielo de los polos. Por esto se crearon los códigos éticos ambientales, que son el programa 21, que propone un nuevo sistema de entendimiento mundial para el desarrollo sustentable. Protocolo Montreal, que este es un tratado internacional diseñado para proteger las atmósferas a través del control de sustancias que lo origina el debilitamiento de la capa del ozono. También el protocolo de Cartagena, que este es un acuerdo internacional que se rige transferencia, manejo y el uso de organismos vivos modificados por la biotecnología. La Carta de Derechos de Río de Janeiro, que es una declaración de adolescentes que expresan la preocupación, la situación en los medios de expresión, en los cuales los medios de comunicación se trasladan para los niños y los adolescentes. Y la Carta de la Tierra, que es una síntesis de valores y aspiraciones ampliamente compartidos por un número de personas en todo el mundo.